Giro brusco. Petro exige libertad de presos políticos en Venezuela. Fuego cruzado. Trump Jr. señala cárteles y Maduro responde. Navidad estratégica. El show chavista bajo presión de Estados Unidos. Hola amigos de Impacto Venezuela, soy Yasmín Velasco y hoy 9 de septiembre. Estas son las noticias más destacadas del día en nuestro noticiero estelar. Pese a su cercanía política con Nicolás Maduro, el presidente colombiano Gustavo Petro sorprendió con un fuerte reclamo que ya tensiona las relaciones bilaterales. Exigió la liberación del ex candidato presidencial venezolano Enrique Márquez y de decenas de colombianos presos en Venezuela, advirtiendo que no se puede hablar de defender al país mientras persistan detenciones arbitrarias. ¿Hasta dónde está dispuesto Petro a arriesgar su relación con Caracas en defensa de los derechos humanos? Génesis Pérez nos cuenta. En un movimiento que parece responder más a la política interna que a la relación bilateral, el presidente Gustavo Petro exigió la liberación del ex candidato presidencial venezolano Enrique Márquez y de al menos 20 colombianos presos en Venezuela, una postura que rápidamente levantó lecturas en clave nacional. 8 meses detenido lleva Enrique Márquez y con él decenas de colombianos en cárceles venezolanas. Ojo, no se podrá defender Venezuela de la injusticia si la injusticia se ejerce desde el poder. La hora de la defensa de Venezuela, que implica la unión de su pueblo, ha llegado. Un pueblo dividido es fácil de invadir. Hora del diálogo, la reconciliación y la unión en Venezuela. Aunque su reclamo aparenta ser un choque con el chavismo, en realidad se interpreta como un intento de equilibrar el desgaste que enfrenta en Colombia por su cercanía con Nicolás Maduro. Petro, duramente criticado por sectores opositores que lo señalan de ser complaciente con Caracas, decidió visibilizar la carta de la esposa de Márquez y subrayar que no se puede hablar de defender a Venezuela mientras persistan detenciones arbitrarias. Con este gesto, el mandatario busca proyectarse como un defensor de los derechos humanos y, al mismo tiempo, enviar un mensaje de empatía hacia las familias de los colombianos detenidos, quienes llevan meses pidiendo su intervención. Sin embargo, más allá de la presión sobre Maduro, la movida también apunta a blindar la imagen presidencial frente a una opinión pública que le exige firmeza en la protección de sus connacionales y que observa con recelo sus vínculos con el gobierno chavista. Yo no he reconocido el gobierno venezolano por las elecciones y Brasil nos critican unos, pero eso no significa que no sepamos que un conflicto político interno como tantos que hemos tenido, Colombia sí que los tiene, no se resuelva es hablando entre los venezolanos. En este sentido, el llamado no solo es diplomático, sino también estratégico. Petro intenta mostrarse como un jefe de Estado que, pese a su alianza con Caracas, no está dispuesto a guardar silencio frente a casos de injusticia, incluso si ello implica incomodar a su principal socio en la región. Fuego cruzado de acusaciones, mientras que Donald Trump Jr., hijo del presidente estadounidense, acusa a Nicolás Maduro de ser el cabecilla de la banda narcoterrorista Cártel de los Soles. El líder chavista dice que en realidad en Estados Unidos están los verdaderos grupos y cárteles de la droga. Quique Frías con el reporte. Donald Trump Jr. reafirmó la postura del gobierno estadounidense. Maduro es el cabecilla del Cártel de los Soles. En paralelo, el líder chavista acusa a Estados Unidos de albergar carteles y lavado de dinero. Además, sostiene que Trump lo que quiere es apoderarse de los recursos del país. Just so we understand, the cartel de los Soles, the cartel of the Suns, aren't just drug dealers, folks, okay? These are terror. They're working directly at the direction of Nicolás Maduro's regime in Venezuela. They're trafficking drugs. Las acusaciones de Trump Jr. van en la misma línea dura mostrada por la portavoz de la Casa Blanca, Caroline Leavitt. Maduro is not a legitimate president. He is a fugitive head of this drug cartel. Nicolás Maduro disparó contra los Estados Unidos, como sistema y como nación. Dice que es ahí donde se encuentran los grandes cárteles y donde se lavan dineros ilícitos provenientes de narcóticos. El 85% de los miles de millones
del narcotráfico internacional anual están en los bancos de Estados Unidos. Es en los Estados Unidos que están las mafias, que están los verdaderos carteles. Primero buscan es el petróleo, no es el narcotráfico, es el petróleo, es el gas. Se siguen moviendo las fichas en el tablero geopolítico. Por una parte, el gobierno estadounidense escala en la tensión por su presencia en el Mar Caribe. El chavismo responde con más control territorial dentro de Venezuela. Los próximos días o semanas son cruciales para vislumbrar un final a este conflicto. Reporto para ustedes, Quique Frías, Impacto Venezuela. Pasamos a revisar los comentarios que nos dejan sobre la pregunta del día de hoy. Venezuela aparece en el radar de la seguridad internacional por supuestos vínculos con Irán y Hezbollah. Mientras Maduro habla de amenazas externas, crece la sospecha de una alianza peligrosa. ¿Es defensa estratégica o un pacto que hunde más al país en el narcoterrorismo? Te leemos. Un pacto que hunde más al país en su afán de mantenerse en el poder. Esas campañas ya se conocen muy bien. Un pacto que hunde más a Venezuela en el narcoterrorismo. En medio de la presión militar de Estados Unidos y con Venezuela sumida en una crisis sin precedentes, Nicolás Maduro sorprendió al país decretando una vez más el inicio anticipado de la Navidad a partir del 1 de octubre de este año. María José Prado con los detalles. En medio de la creciente presión militar de Estados Unidos en el Caribe, Nicolás Maduro decretó el inicio anticipado de la Navidad en Venezuela a partir del 1 de octubre. Las calles deberán vestirse de luces y villancicos, en lo que el chavismo describe como una defensa del derecho a la alegría y la felicidad de los venezolanos. Sin embargo, críticos aseguran que esta maniobra busca desviar la atención de la profunda crisis política, económica y social que golpea al país, así como la tensión con Washington, que ha incrementado su despliegue militar en la región. Maduro repite así una estrategia ya usada en años anteriores, apelando a las fiestas decembrinas como recurso político. Mientras tanto, Estados Unidos insiste en que sus acciones buscan frenar el narcotráfico y la corrupción de la cúpula chavista, con una recompensa de hasta $50 millones por la captura del líder venezolano. Vamos a aplicar la fórmula de otros años, que nos ha ido muy bien para la economía, para la cultura, para la alegría, para la felicidad. Y vamos a decretar desde el 1 de octubre, arranca la Navidad en Venezuela otra vez. Entre luces, villancicos y hallacas anticipadas, la Navidad en Venezuela vuelve a convertirse en un escenario de confrontación política. Un grupo de exdiplomáticos venezolanos envió una carta al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, para advertir que las recientes declaraciones de su portavoz, Stephanie Dujarric, ignoran el rol de la administración de Nicolás Maduro como factor de desestabilización regional. Aseguran que no se trata de un diferendo bilateral con Washington, sino de un desafío global vinculado al narcotráfico y al terrorismo. Nos informa Jalil Naim. Una misiva de parte de un grupo de exdiplomáticos hacia el secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Antonio Guterres, surge tras el ataque de Estados Unidos en el Caribe contra una embarcación con presuntos miembros del Tren de Aragua. Para los exdiplomáticos, el silencio de la Organización de Naciones Unidas ante la dimensión criminal del chavismo venezolano equivale a dar un cheque en blanco a Nicolás Maduro. No es un conflicto entre estados, es la acción de un régimen criminal que pone en jaque la seguridad internacional. Los profesionales de las relaciones internacionales recuerdan que desde 2015 hay evidencias de la penetración del Cartel de los Soles en las estructuras militares, así como denuncias de lazos con Hezbollah e Irán, lo que convierte a Venezuela en un epicentro de riesgo transnacional. El silencio selectivo de Naciones Unidas solo contribuye a blindar a Maduro frente a sus crímenes. Al señalar a la ONU por minimizar la amenaza, los exdiplomáticos recalcan que cualquier neutralidad malentendida favorece al chavismo y socava la credibilidad del sistema multilateral frente a dictaduras vinculadas al crimen organizado. Diosdado Cabello ha dejado de ser solo un político. Hoy es para algunos el ejecutor del aparato represivo del chavismo. En un año como ministro de Interior, convirtió la represión en política de Estado, reactivó operaciones de persecución y consolidó el control total
sobre los cuerpos de seguridad. Catherine García nos amplía. Diosdado Cabello se ha convertido en el operador más temido y funcional del chavismo. Su poder no depende de cargos simbólicos, sino de su capacidad para ejecutar, controlar y sostener el aparato represivo del oficialismo. Con influencia directa sobre los cuerpos de seguridad y las Fuerzas Armadas, Cabello representa el núcleo duro de la tolda roja, el que no negocia, no cede y no se expone. Diosdado Cabello no solo se ha convertido en el hombre más temido de esa narcodictadura, sino que además es un hombre muy cobarde, que lo he visto en momentos difíciles no dar la cara, y así actúan ellos. Que él compite con Maduro a ver quién es más chavista y eso lo hace ser más malo para presentarse ante los sectores de la banda ultrachavista. Diosdado, con el control de la seguridad nacional, en una situación en la que él pudiera convertirse en quien desplace a Maduro, cree que con eso lo va a lograr, porque él hoy tiene el control precisamente del aparato represivo del Estado. Lo que pasa es que allí en Venezuela va a haber un cambio, y ese cambio significa no solo la salida de Nicolás Maduro y de Padrino López, sino uno de los que debe salir de la estructura del Estado venezolano por todo lo que significa él, es Diosdado Cabello. En su primer año como ministro de Interior, Cabello ha intensificado la represión como política de Estado. Según una recopilación de datos de Efecto Cocuyo, se han documentado aumentos de detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas, censura a medios de comunicación y persecución a defensores de derechos humanos. Operaciones como Tuntún y Furia Bolivariana han sido reactivadas para ejecutar intimidación directa, mientras se consolidan mecanismos de control territorial y vigilancia digital, además de tener sobre su espalda un aumento de recompensa que pasó de 10 a 25 millones de dólares por cargos relacionados al narcotráfico. Tiene una altísima responsabilidad. Eso lo hace ser muy malo, porque él está además protegiéndose, tratando de mantenerse en el poder. Diosdado junto al Pollo Carvajal fueron los que en el año 2006-2007 y a Néstor Reverol desde la ONA instalaron un aparato que les permitió sacar los capos del país, como lo hicieron con Wally Maclé, y asumir él directamente la responsabilidad. Diosdado está, digamos, ligado a los casos más graves de corrupción que han habido en el país, pero al mismo tiempo es un jefe importante de esa operación y de esos capos que trafican con droga en el país y que han hecho tanto daño, de tal manera que él tiene mucho que responder específicamente sobre el tema del narcotráfico y particularmente sobre el cartel de los soles. El número 2 del chavismo no es solo acusado como operador del crimen organizado, sino como pieza estratégica en la confrontación hemisférica. Su figura encarna el modelo de Estado que se ha instalado en Venezuela, uno que se sostiene en la fuerza, la impunidad y la lealtad en una estructura de poder que no depende de legitimidad democrática, sino de control absoluto. Informó para ustedes Catherine García, Somos Impacto Venezuela. En Venezuela, el regreso a clases se ha transformado en una odisea económica, con un salario mínimo que no llega a $1 y un gasto escolar que supera los $100 por cada niño. Miles de familias enfrentan la disyuntiva entre endeudarse, depender de remesas o resignarse a que sus hijos asistan a clases sin los insumos básicos. Esta nota la amplía Juliana Palmar. En Venezuela, enviar un niño al colegio representa un reto mayúsculo para las familias. Solo en uniformes y útiles escolares, el gasto mínimo supera los $100 por estudiante, una cifra inalcanzable cuando el salario oficial no llega ni a $1 al mes. El regreso a clase constituye un gran desafío para la familia venezolana. Ya se dificulta en condiciones normales el cubrir el costo de la canasta alimentaria, que está en el orden de los $500 para una familia de 5 integrantes. Cuando llega este periodo, pues eso significa mayores erogaciones a las ordinarias. ¿Qué significa? Entre $70 y $150 en promedio equipar a un jovencito para ir a clases, que incluye un pantalón, una camisa o chemis, o zapatos, un mono deportivo y útiles escolares. La situación se agrava con la escasez de divisas y el constante incremento del dólar oficial, los que dispara precios en el mercado y obliga a los padres a recurrir a estrategias de sobrevivencia, desde comprar útiles de segunda mano hasta reciclar uniformes de años anteriores. ¿Qué hacen las familias? Bueno, las familias agudizan su creatividad, su imaginación. Muchas de ellas les toca diversificar sus fuentes de ingresos, tienen el apoyo en ocasiones de algún familiar que está fuera del país y que le envía alguna remesa. Otros diversifican sus ingresos vendiendo empanadas o con la corte y costura o tortas.
La familia venezolana se la ingenia para seguir enviando sus hijos porque saben que el futuro de esos jóvenes y de esos hijos depende mucho de estudiar. ¿Cuánto está costando en promedio equipar a un joven? Está costando entre 70 y 150 dólares. Las remesas enviadas por familiares en el exterior siguen siendo la principal vía para enfrentar estos costos, pero no todas las familias tienen acceso a ellas. Para quienes dependen únicamente de ingresos en bolívares, la educación de los hijos se convierte en un sacrificio que bordea la exclusión escolar. Para Impacto Venezuela, Juliana Palmar. Revisemos lo que es noticia en materia internacional según lo que destacan portales en la web. Comenzamos con Impacto Venezuela, que titula lo siguiente: Corte Suprema de Estados Unidos autoriza reanudar redadas anti-inmigrantes en Los Ángeles. La Corte Suprema de Estados Unidos ha permitido al gobierno de Donald Trump reanudar temporalmente las redadas de inmigración en el sur de California, a pesar de las críticas y la oposición demócrata. Un tribunal federal en julio y luego una corte de apelaciones en agosto habían prohibido hasta nuevo aviso a la policía de inmigración detener en Los Ángeles y su región a personas sobre la sola base de uno o varios de una serie de 4 factores. Esta decisión revierte la prohibición previa de tribunales federales que consideraron que las detenciones se basaban en factores discriminatorios como el lugar de trabajo, el idioma y la apariencia étnica, lo que violaba la 4ª enmienda de la Constitución. No hay dónde ir. El ejército israelí ordena la evacuación de todos los habitantes de la ciudad de Gaza tras días de bombardeos. El ejército israelí ha ordenado la evacuación inmediata de todos los residentes de la ciudad de Gaza, bombardeada intensamente durante días. Esta orden afecta a 1 millón de personas que deben trasladarse a Al-Mawasi, una zona ya superpoblada e insegura según la ONU. La evacuación se ha notificado mediante folletos lanzados desde el aire y el primer ministro Benjamin Netanyahu ha advertido que esto es el preludio de una inminente operación terrestre a gran escala. Mientras tanto, Hamás ha condenado la destrucción de 50 torres residenciales en la ciudad, calificándola como un acto de sadismo y criminalidad en medio del silencio internacional. Nepal eleva a 25 los muertos en las protestas mientras presos huyen de varias cárceles. Las protestas en Nepal han escalado, dejando un saldo de al menos 25 muertos. La violencia ha provocado la muerte de manifestantes en hospitales y tiroteos con la policía, incluyendo a Rajat Lakshmi Chikarat, esposa de un exministro que murió tras ser quemada en su casa. La situación ha derivado en fugas masivas de presos, incendios en varias cárceles y la quema de edificios gubernamentales, residencias de ministros y oficinas de medios de comunicación. Estos disturbios estallaron después de que el gobierno prohibiera 26 redes sociales, una medida que exacerbó el descontento popular por la corrupción y la desigualdad política en el país. El primer ministro K.P. Sharma Oli y varios de sus ministros han dimitido, pero las protestas continúan. Los mercados bursátiles reaccionaron este lunes con fuertes caídas a la derrota del partido del presidente argentino Javier Milei en las legislativas de la provincia de Buenos Aires, la más poblada y rica del país, donde se impusieron con holgura los candidatos de la oposición peronista. En tanto, el dólar, factor clave de la economía argentina, subió con fuerza. Los mercados bursátiles reaccionaron el lunes con fuertes caídas a la derrota del partido del presidente argentino Javier Milei ante los candidatos de la oposición peronista en las legislativas de la provincia de Buenos Aires. El dólar, factor clave de la economía argentina, subió con fuerza. El Partido La Libertad Avanza del mandatario ultraliberal obtuvo 33% de los votos, casi 14 puntos por detrás del peronismo agrupado en Fuerza Patria, que se impuso por 47%. La provincia de Buenos Aires, la más poblada y rica del país, representa casi un 40% del padrón nacional.
Allí las elecciones, donde la oposición se impuso con holgura, eran vistas como una prueba de fuego camino a los comicios de octubre. Por el tema de la estructura que tiene el kirchnerismo, de tantos años, no le alcanzaba para ganar, pero iba a sumar un poco más. Y ahora pienso que para octubre va a levantar. La Libertad Avanza. Va a ser mejor campaña. Y pienso que va a ganar. Ante el revés, se desplomaron algunas acciones argentinas en Wall Street, con caídas de 15% en ciertos casos, mientras la Bolsa de Buenos Aires cerró con un descenso de 13%. En el mercado cambiario, el dólar pegó un salto y tocó por momentos el techo de la banda de flotación, para cerrar en 1.425 pesos en el Banco Nación, una subida de 3,26% con respecto al cierre del viernes. El riesgo país, una medida de la confianza del mercado que elabora el banco JP Morgan, superó los 1.100 puntos básicos, lo que aleja al país de los mercados internacionales de crédito. El gobierno del presidente Javier Milei enfrenta un escándalo por supuesta corrupción que salpica a su hermana, quien también es su mano derecha. Además, el mandatario ha hecho importantes recortes a los presupuestos de salud, educación, pensiones de discapacidad y jubilaciones, entre otros sectores sensibles, para poder tener un equilibrio fiscal. Creo que era algo que se suponía que iba a pasar. Primero por el lugar, que es netamente justicialista desde hace muchos años, y además porque la gente no puede más. O sea, se apretó en todo lo que la gente afecta a la gente y no al político que sigue cobrando millones. Y todo es para la gente, salud, educación, ¿viste? No se puede. Según expertos, aunque los recortes de Milei han logrado reducir en julio la inflación a 17,3% en 7 meses, contra el 87% del mismo periodo de 2024, los analistas argentinos no han visto mejoras en su calidad de vida, como más oportunidades de trabajo o la apertura de empresas. Amigos, gracias por acompañarnos en este recorrido informativo. Nos vemos mañana en una nueva emisión estelar de Impacto Venezuela. Como siempre, les recuerdo seguirnos en nuestras redes sociales y canal de YouTube.